2025. Buenos días. Buenos días, sí me escuchan, ¿no? Sí, Sí. Hola, sí. sí, sí. Yo no los veo acá a ustedes, pero bueno, ustedes me están viendo allá y eso es lo interesante. Ahí Buenos estamos. días, ahí Ahí estamos. estamos. Ya. Buenos días a ustedes, miembros del panel y a la audiencia de Radiovisión por esta nueva oportunidad de salir con ustedes a nuestras opiniones en lo que respecta pues a este tema tan complejo y tan difícil de analizar porque la política no es que sea mala, a veces decimos que el hombre la hace mala, porque los distintos movimientos o partidos políticos que tienen su ideología, que tienen sus estructuras hechas, están compuestas por seres humanos. Y por lo tanto, pues el ser humano es el que decide y es el que actúa en estas decisiones que se toman, ¿no? Y por lo tanto, pues el país está en un momento muy complejo, sí, complejo sería la palabra porque por las circunstancias que estamos atravesando en la actualidad, pero esto tiene su origen, ¿no? Esto tiene su trayectoria, tiene su historia. El mundo entero ha sido manejado por diferentes tipos de gobernabilidad. Cuando se habla de reyes, se habla de emperadores, desde los albores del comienzo de la humanidad. Y para normarlas, pues las estructuras se fueron armando para ir normando la conducta del ser humano, ¿no? Y desde allí, desde ese momento en que se comenzó a armar la estructura para normar la conducta del ser humano, comenzó el mundo político. Y desde ese momento, pues, ya con el tiempo se fueron hablando de ideologías, se fueron hablando de temas más complejos y se fueron creando también estructuras que favorecieron a determinados grupos o favorecen todavía a determinados grupos en el mundo político. Y esto no se va a acabar, seguirá de largo hasta que pues, la existencia del mundo esté presente. Entonces, creo yo que en los complejos momentos que estamos atravesando nos llevarán a pensar de que estas estructuras que estamos teniendo en la actualidad nos están conduciendo a un mundo que no lo esperamos, quizás en el Ecuador, que tuviéramos otra situación diferente. Yo sé que el mundo está manejado eh, por mente humana, como lo decía, pero sin embargo nos estamos yendo a un extremo tan grande que estamos perdiendo la compostura humana en diferentes aspectos. Las ideologías políticas están bien, pero si no nos normamos de una manera diferente, en un país nuestro que tiene 21 constituciones políticas que han sido cambiadas a lo largo de su historia, y si ustedes tienen referencia en el mundo europeo, en el mundo americano, hay una o dos constituciones y muchas de ellas una sola, que sufren enmiendas, pero que no trastocan el fondo de las constituciones de estos países. Nosotros tenemos en la actualidad 21 constituciones en este país para el poco tiempo de existencia que tenemos, y es algo grande. Y ahora en la actualidad todavía estamos pensando en volver a revocar un grupo determinado de personas en que se mande la constitución del último periodo del correato, del inicio del correato a lo anterior del 98. Y esto implicaría pues otra consulta eh, para hacer estos cambios si es que se lo pide, pero creo yo que en estos momentos, con estos complejos cambios que tenemos y que están en la Constitución, que eso es lo preocupante, que están en la Constitución Política de Estado que favorece un poco más hacia una estructura delincuencial a que el mundo normal de la gente que trabaja y que honradamente hace sus recursos para mantener a su familia. Y esto es lo que a mí me está preocupando en estos momentos. Yo no sé si decirles a Don usted. Richard, ¿y cómo hacer entonces de esas 21, como usted dice, instituciones políticas, rebajarlas, reducirlas? ¿A través de qué? ¿Sería una nueva reforma a la Constitución? Yo creo que sí. Yo creo que sí, habría que hacer para mí sería un cambio total de la Constitución. Es tan grande la Constitución que tiene innumerables aspectos allí que a veces rayan ya para mí en lo ridículo. Porque usted en tal momento ha perdido con esta Constitución que usted ya no pueda criar a sus hijos como anteriormente nosotros nos criaron, Roberto, a la compañera Tanya, y que teníamos una educación más estricta, ya profesores que tenían la autoridad en el aula y eran nuestros segundos padres después de la familia. Usted tenía una educación en la que recibía valores
y principios para normar su vida desde la niñez. Pero ahora no tenemos esa situación. Ya usted no puede retar a su hijo, no, el profesor no le puede decir nada al hijo, perdón, al estudiante. No, nadie puede perder el año, que eso es lo que también a mí me llama poderosamente la atención, que un estudiante no pueda perder un año lectivo por mucho que le den usted espacio para que tenga 3, 4, 5, 6 oportunidades para que se recupere. Pero esto en esta constitución que tenemos ahora lo está permitiendo, y eso ha permitido que esta juventud que viene desde estos tiempos para acá se vaya desarrollando en un aspecto ya totalmente para mí perdido, porque ya quieren que les den todo hecho, que les den todo hecho, y eso no puede ser, no puede darse esa situación de que usted le den todo hecho a los niños, y que el berrinche, que el pataleo, y que todas estas cosas, y usted no le puede decir nada porque lo demandan, el profesor tampoco no puede decirle nada porque pierde su cargo, y estas situaciones, compañeros, yo creo que no puede ser. Usted tiene que tener autoridad en su padre, y los profesores tienen que tener autoridad como educadores dentro de un aula para que ese joven o ese niño y después joven y llegue a la universidad con una mentalidad de querer avanzar, de progresar, de ser un hombre de bien, de ser un joven que quiera progresar en el mundo con la profesión que él escoja. Pero desgraciadamente desde que este país se inventaron los bonos que vienen desde otra parte de Latinoamérica, Venezuela es un país de eso, no es que lo quieran nombrar porque lo quieran nombrar, pero en Venezuela hay bonos por educación, hay bonos por salud, bonos por esto, que muchas veces el venezolano se acostumbró a estar en una hamaca y con una jarra de una caja de cerveza a los lados, esperar que llegue el fin de mes para recibir sus bonos, y aquí en el país también tenemos lo mismo, ¿no? Yo creo que el bono debe ser dirigido para las personas de la tercera edad y para el discapacitado, pero gente que es productivamente buena, que tiene su capacidad física y mental buena, no debe recibir un bono. Yo creo que esta situación nos está llevando a un mundo equivocado, y alguna vez aquí le cuento una experiencia que me tocó vivir en el campo rural, como decía la compañera Tania, que también toma el campo rural, cuando alguna vez pasó un grupo de mujeres y más atrás iban los esposos y dijo un señor doña Finca, vea, allá van, luego de la tarde véalo usted pasar, adelante vienen las mujeres y atrás vienen los borrachos con los teléfonos en la mano, con ese bendito bono, y ya nadie quiere trabajar. Se ha perdido la mano de obra rural por estas situaciones que ya, desgraciadamente, aparte de los costos de producción que tenemos en la ganadería y en la agricultura, que están altos, la mano de obra también está escaseando. Ya nadie quiere estar en el campo, ya nadie quiere montar un caballo, todo el mundo es en moto, todo el mundo es el tipo que él quiere, ya no hay un direccionamiento de directrices que le ponga el dueño esto a los nuevos, a los trabajadores en las fincas, porque ya no se puede. Si usted enseguida hace una cuestión de poner agua, enseguida hablan de amenazas, de demandas y todas estas cosas, y nos estamos perdiendo. En este país, si la agricultura y la ganadería, o si no cambiamos muchos aspectos de forma legal, iremos acabando la agricultura, iremos acabando la ganadería, porque vemos que en la actualidad muchos quieren imponernos a la fuerza tantas cosas, que los progresos, la tecnología sí está bien, pero poco a poco, no de golpe. Mientras eso no nos vaya dando una guía para poderlo hacer en una manera despacio y segura para poder cambiar, si no, no lo podemos hacer. Hay cosas que no están así de golpe, que nos quieren imponer, no se puede. Y sobre todo el aspecto político. Aquí vemos que los jóvenes en la actualidad ya quieren llegar a ocupar una posición política a sabiendas de que tenemos leyes blandas, de que usted con 2, 3 años, nadie le quita nada a lo que usted se ha llevado, no importa que usted tenga un juicio, usted puede ser candidato, y si llega usted a ser declarado culpable a la inmunidad parlamentaria, en este caso asambleísta, alcalde o concejales, ya le impiden un poco que usted sea sentenciado, se va demorando el juicio, se va dilatando, y estas cuestiones no deben ser así. Para mí, alguna vez en una conversación acá en Chones, con un grupo político, yo decía que los señores que están en funciones políticas, los alcaldes, concejales, deben esperar un periodo de que están fuera de funciones para que puedan ser nuevamente candidatos, a sabiendas que la Contraloría en ese tiempo a lo mejor auditó su administración y se encontró responsabilidades civiles, penales, para que usted a través de sus descargos pueda demostrar su inocencia o no de la misma,
para que usted pueda ser candidato. Pero no, aquí no hay nada de eso. Nosotros podemos ser candidatos teniendo un juicio o no teniéndolo, y ahí están las consecuencias. Entonces, todos estos ejemplos, todas estas estructuras que tenemos ya a través de la Constitución Política del Estado, que es la norma sopra del país, y más las leyes conexas abajo, hacen que esto sea flexible. Y entonces todo el mundo teniendo juicio no es candidato. Y eso no puede ser, compañeros. Para mí, mi concepto, y aquí creo que esto discrepará muchísimas personas, que mientras no se demuestre lo contrario, usted puede hacer lo que sea, sí, pero tiene un juicio. Esperemos que ese juicio demuestre que usted es culpable o no para que usted pueda ser candidato. Esa es una opinión que yo daba en algún foro político acá en Chona alguna vez, y que me parece que puede ser una de las ventajas que pueda tener para que la ciudadanía sepa y conozca a ese candidato que va nuevamente a otra función, ya en este caso saliendo como alcalde, puede ir a ser asambleísta, prefecto, hasta que pueda demostrar que su administración fue eficiente, cumplió los parámetros legales y no tenga ningún impedimento para que pueda ser nuevamente candidato. Conociendo y su conocimiento amplio sobre el sector ganadero, el sector agrícola de la provincia de Manabí, ya los candidatos presidenciales, que la papeleta va a ser un abanico de posibilidades para elegir, ¿cómo ellos deben ya preparar su propuesta para focalizar la atención a las zonas más importantes del país, a las zonas más productivas? Porque sin el campo, y esto es muy importante para todos nuestros oyentes, sin el campo, sin nuestros agricultores, no tendríamos que comer. Y es uno de los sectores que está frecuentemente desamparados, olvidados, donde las personas que se dedican a esto migran muchas veces a la ciudad por mejores condiciones de vida. Sin embargo, nos afecta enormemente porque la canasta básica sube y así sucesivamente. ¿Cuál sería su percepción? ¿Hacia dónde ellos deben dirigirse? ¿Qué estrategias deberían crear para mejorar estas condiciones? Bueno, mire, en este caso tenemos 16 candidatos a presidente de la República, ya de acuerdo pues al convenio entre Reto y Correísmo, ya disminuyó una. 16 candidatos que para este país de 17 millones de habitantes para mí es bastante grande, y eso ya se lo ha debatido ampliamente, demasiados candidatos para un país pequeño, poniendo solamente nuestros vecinos, Perú y Colombia, que tienen menos candidatos a estas dignidades de presidente de la República. Mire, Tanya, yo creo que cuando ya vienen estos tiempos de campaña, el país tiene que leer los proyectos o los programas. Sería el programa de trabajo que aplicaría en caso de llegar a la presidencia de la República de todos los candidatos que están en este momento queriendo participar, porque una vez que se legalice la inscripción de ellos, ya serían candidatos. Y nosotros tenemos que leer esos programas políticos que presentan ellos. ¿Qué es lo que proponen a través de sus ofertas en las diferentes entrevistas radiales? Pero ellos tienen que formar un documento legal, entregárselo al Consejo Nacional Electoral para que sean partícipes, perdón, es un requisito legal para que sean candidatos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que leer eso. Recuerde que aquí tenemos una revocatoria de mandatos. Y una vez que leamos ese documento, ahí ve, bueno, pasará un año y vemos si el presidente o prefecto o alcalde ha cumplido con sus funciones que ha puesto en ese tiempo para poderle plantear o no una revocatoria de mandato. No lo hacemos, o sea, el país no ya también ha perdido la lectura como principal signo también de cultura general de la persona. Y si usted no lee, pues usted cree en los cantos de gallos que se dan en la madrugada y se deja convencer, pero no debe ser así. Yo creo que ya las experiencias nos están indicando de que los candidatos, cuando están en la tarima, te ofrecen el oro y el moro, pero cuando ya llegan a la realidad de estar en las funciones públicas, el espejo es diferente. Yo una vez también me estrellé con eso cuando fui la primera vez candidato a concejal acá en el Cantón Chones. También me paré en una tribuna y lo cuento con experiencia porque la viví. Y también me puse también a decir cosas que realmente cuando ya llegué a las funciones de concejal, cuando seré electo y ya me posicioné, vi que el espejo con que miraba desde afuera hacia adentro era uno y el de adentro hacia afuera era totalmente diferente al momento en que estaba en funciones. Ya usted entra a un mundo en el que tiene que estar supeditado a leyes, reglamentos, disposiciones transitorias y tantas cosas más, en las que usted no puede hacer lo que le da la gana.
porque usted tiene que cuidar sus espaldas porque atrás también tiene la Contraloría General del Estado, tiene la Fiscalía, tiene todas estas cuestiones legales, entonces usted tiene que cuidarse muchísimo. Y ahí vienen los famosos fracasos cuando usted, la gente dice, no, este es mentiroso, esto dijo lo de acá, pero eso es la falta de experiencia. Entonces, ahora las estructuras políticas no tienen educación política, compañera Tanya, y dentro de eso, de no tener educación política, y aquí pongo como ejemplo el Partido Izquierda Democrática, que fue una estructura enorme que tuvo el país en la época que Rodrigo Borja fue presidente de la República, que tenía una estructura educativa al interior de su organización política, pero con el tiempo la fue perdiendo, que actualmente tuvo que importar un candidato para que lo tuviera, para poder salir a la palestra política con un candidato a presidente de la República. Y mire cómo son las cosas. Hay tantos movimientos políticos, nacionales, locales, provinciales, que usted ya encuentra una sábana inmensa y que usted ya por la mitad, porque todo el mundo está participando, esto es una mezcolancia allí de tantas cosas que usted ya no sabe por quién votar, por el amigo, por el primo, por el familiar, y bueno, se va usted confundiendo un poco. Pero volviendo al caso de nosotros acá en la política, los candidatos tienen que mirar bastante el campo. El que produce comida, como el que produce medicina, que son dos cosas básicas en la vida, tienen que hacerlo con una propuesta real. Mire, aquí ya nosotros en estos momentos y en el pleno siglo XXI, nosotros ya no tenemos vías de comunicación para llegar a tan cercanamente de los pueblos hacia la zona rural. No tenemos vías de comunicación en buen estado. Estamos todavía peleando, rogando, implorándole a que nos den el favor de hacernos una vía en buen estado para invierno y verano. No las tenemos todavía. Inclusive internamente en las ciudades. Está en Yachone, por ejemplo, no tiene totalmente sus calles, calles tan cerca al centro que todavía están en tierra. En invierno es imposible transitar con zapatos porque usted tiene que ponerse botas. Entonces, todas estas cositas, los candidatos a presidente, los candidatos a alcaldes, a prefectos, ya tienen que tener una responsabilidad seria. Yo escucho mucho que piden competencias al gobierno, pero que se las den con presupuesto, los consejos provinciales, los municipios, pero también veo que los municipios hacen obras con préstamos a través del Banco del Estado, Banco Europeo de Inversiones y tantos otros organismos más que prestan dinero para hacer obras y que después tenemos que pagar a nosotros. Y muchas de esas obras quedan comenzadas y abandonadas y la ciudadanía tiene que pagarlas. Y el candidato, el funcionario que está en este rato en la alcaldía, en la prefectura, va llenando esas estructuras inmensas de personal, de gente que más gastan en personal que para hacer obras. Y eso es preocupante actualmente, compañeros. Richard, cuando usted decía el canto del gallo me despierta y sin lugar a dudas vamos al campo y señalaba de que no hay vías, el ejemplo de Chone, productividad, ¿dónde justamente y señalaba que ya no quieren trabajar en el campo, que ya dejan las asémilas, que ya dejan las caminatas por las motos, por los vehículos? ¿Qué puede generar un cambio o que volvamos la mirada al campo? Yo, por ejemplo, hoy estaba viendo un dato, dice Socavón que lleva más de un año causa temor y es en Chone, donde hay hundimientos y grandes dimensiones, además de carreteras. Leía, por ejemplo, en esta semana el embalse de Poza Honda lleno de lechuguines y que no se puede sacar no pueden sacar los productos de los sectores aledaños. Es decir, no solamente carreteras, sino también ver la forma de llegar, de sacar los productores sus cosechas, o también una mirada al campo para qué hacer en ese aspecto, qué pedirle a justamente que estamos a puertas de una campaña a quienes vayan a terciar para la presidencia de la República. A ver, mira Roberto, usted tocó un tema que para mí es muy interesante. Anteriormente, cuando no teníamos vía, nosotros, yo veía desde niño, yo estoy aquí ubicado desde Chone, donde tengo mi propiedad, estoy a unos 20 minutos, pero la gente que está más adentro de uno, que está en el corazón de la montaña, dentro de la montaña, en época de invierno te salían con una cantidad de asémilas, 10, 12, 15 asémilas trayendo los sacos de cacao, de café, los que tenían tiendas trayendo sus envases de cola, de cerveza, y regresaban de la misma manera, llevando nuevamente los productos para allá, el arroz, el azúcar, la manteca, bueno, todo lo que se puede vender en una tienda en el campo, en asémilas. Pero y en verano
te llegaba el carro una vez una, dos, tres veces en la semana, y esos carros cuando llegaban y venían y regresaban llenos. De ahí te traía el puerco, la vaca, el chivo, el burro, el caballo, y todo para vender en épocas de verano, acá en el centro de la ciudad. Y eso se ha perdido, ya no se ve eso, ya no. Ahora tenemos vías de comunicación, sí es verdad, han aperturado con más vías el campo, pero solamente para épocas de verano, no para épocas de invierno. Y en la actualidad los jóvenes, vuelvo a repetirte Roberto y compañera Tanya, es que la educación que ya se está recibiendo en el campo también, lleva como un poco más direccionada a que como ya el niño no se lo puede maltratar, que al niño no se, bueno, no maltrato, sino no se lo puede retar por tal o cual cosa, que se lo direccione a ser un hombre de bien. Eh, ya el joven ya no, pues ya no tiene, no ve ese esfuerzo. Y también se han dado muchas veces cuenta de que aquí da lo mismo el que roba 100 millones de dólares que el que se roba una gallina, que es la diferencia. El que roba una gallina se iba preso y estará tanto tiempo hasta que alguien le ponga un defensor público para que pueda salir en libertad, si es que lo puede hacer. Si no lo sentencian a 2, 3 años, a la misma cantidad que roba 100 millones, que le ponen 3, 4 años de prisión. Oiga, la gente en el sitio, y con la tecnología de ahora, que ya en el campo también ya existe la tecnología, ya todo el mundo tiene su teléfono, ya hay internet rural, ya la gente se está preparando más y ven estas cosas, las ven, ellos saben todas estas cosas, porque las están leyendo, las están oyendo, las están leyendo. Y con eso que están viendo, ya el joven dice, no, pues, ustedes en el campo en este rato, ya hay bandas en los campos, bandas delincuenciales en los campos, que es triste que en este rato tengamos que tener que pasar también por eso, y eso es un plus muy importante, que en lo que mencionaba la compañera Tania hace poco momento, de que también estemos perdiendo y abandonando el campo. Hay mucha gente, usted ve en este rato de Roberto Tania en los campos, que usted va, letreros que se vende finca, se vende hacienda, se vende esto, se vende lo de acá, pero no hay dinero para comprarla. Entonces esa gente que está vendiendo eso, ¿por qué lo hace? Porque ya ve que se le están robando su ganado, se le están robando su cosecha de mandarina, de cacao, cuando están en buenos precios, de plátano. A mí me pasó eso. Yo cuando fui a cortar una vez mi platanito para venderlo a vender, ya me habían bajado. Me dejaron el tallo parado nomás y me habían cortado el racimo. Y se me llevaron una buena cantidad de plátano. Entonces, todas estas cositas hacen que mucha gente ya no quiera vivir en el campo. Y si usted quiere vivir en el campo en este rato, tiene que tener otro ingreso que le permita suplir lo que usted ya pierde acá en producción de la que usted mantiene su propiedad a través del robo, ¿no? Que eso es lo que está en este momento pasando en los campos. La droga está que pepea por todos lados, compañeros, y eso también es una última pregunta de mi parte para luego ya la compañera Tanji. Hablaba de ya tienen internet, ya hay otras cosas novedosas en el sector rural. Y ahí me viene la pregunta, porque yo hace algún tiempo, en junio estuve por el campo por 24 de mayo y preguntaba, una escuela que había allá, no hay. Otra escuela más allá, tampoco. ¿Qué pasó con las escuelas? Tal vez esa es una de las razones para que también los campesinos, al no tener en su zona, en donde ellos habitan, donde educar a sus hijos, tiendan a abandonar el campo. Totalmente de acuerdo en eso, Roberto. Eso también fue otro error gravísimo que se cometió en épocas pasadas. Pues dicen que es malo a veces nombrar los movimientos políticos o quién estaba en el gobierno en ese rato, pero esto pasó con la época del presidente Rafael Correa. Escuelas que se cerraron en el campo y que esos estudiantes los pasaron a un centro de educación fuera de la zona rural para traerlos a vías principales. Por ejemplo, acá en el Colegio de Luis Gómez Andrade, que era un colegio técnico agropecuario que perdió sus funciones hace mucho tiempo atrás, sirvió como un instituto técnico de educación, y ahí llegaron como 7 escuelas rurales de la zona de Moquito, de la zona de Rurales, de Ricaurte, de Pavón, y eso se convirtió en un aglutinamiento de estudiantes, de 500, 600 estudiantes, en 2 jornadas, en una en la mañana, otra en la tarde, y la estructura que construyeron allí, que se llamaron las escuelas del milenio, vaya, véalas cómo están, todas destruidas, todas acabadas, y en ese dirindongo del tiro de la pelotita, que sí, que el otro no continuó con el mantenimiento, que el de acá no hizo de acá, que todas esas cosas, la política de por medio, hace que eso fracasara y fracasó. Y ese estudiante que ya se enseñó a venir, porque le pusieron carro también para traerlos y llevarlos, alquilaban transportes en las cooperativas de transporte de pasajeros, para que fuera a ver al estudiante y lo llevara y lo regresara. Y ahí pasaban muchísimas cosas, compañeros periodistas.
A veces estudiantes se quedaban y tenían que los padres venirlos a ver acá al colegio para regresarlos a su casa. Entonces, estas situaciones también ha desmejorado muchísimo el campo. Y por eso esas escuelas a lo mejor no tienen internet porque están cerradas. Y las que están reaperturando, mientras demora el proceso, a la gente le coja confianza, el profesor también llega a clase, porque muchas veces el profesor en la actualidad demora en llegar, más va 2 o 3 días, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Ese también es otro aspecto muy fundamental. Yo he conversado con algunos profesores, le he dicho que ustedes cuando van al campo son profesores que deben ser líderes comunitarios. Ustedes reúnan a los alumnos y explican desde niños que peleen por su zona para que digan, bueno, no tenemos carretera. Ese niño vaya y diga, papá, ¿por qué no vas a las reuniones que convoca el profesor o convoca la comunidad para hablar sobre la vía, que nos asfalten la vía o nos den un mejor sistema de vía o que nos aperturen la vía en la época de verano? Pero hay mucha gente que dice, no, yo no tengo carro y yo no voy a reuniones. El concepto equivocado, y allí interviene el profesor comunitario en ese rato a decirle, bueno, mijo, usted no tiene carro su papá, pero su vecino si tiene alguna enfermedad, él lo puede transportar. Ahorita en este cambio de leyes que hay, que usted no puede sacar ya los carros, los pasajeros en camiones, en cajones, porque la policía lo detiene, multan al dueño del vehículo, al conductor del vehículo. Entonces, participen en esas situaciones. Y todo esto ya el joven se va dando cuenta de que le están dando facilidades, le están dando comodidades. Ya me ponen carro, me dan internet gratis, me dan esto de acá, ya no puedo perder el año porque tienen que pasarme, no me pueden retar, no me pueden decir nada. Entonces, imagínense ustedes dónde estamos, dónde iremos a parar mientras no cambiemos esto. Por ahí también he visto que ya la nueva ministra de Educación ha dicho que ya se va a dar cívica, ética y moral en las escuelas, que los días lunes los anteriormente con ustedes se educaron y yo ahí me eduqué, los días lunes nos hacían cantar el himno nacional. Teníamos que ir bien peinaditos, bien arregladitos. No, pero ahorita ya usted, el alumno va con un arete en la oreja, va con un arete en la nariz. Ya no hay, pues, ya no hay ese respeto entre una persona con otra como compañero de estudiante y peor al profesor y a la comunidad general en la que vive que vivimos acá en la zona rural. Y eso no solamente aquí es en Chone, es en Manabí y es en el Ecuador, creo yo. Porque ya vemos que, por ejemplo, en la sierra, ya el comunitario también está levantándose. Y agresivamente, que eso es lo preocupante. La agresividad con la que estamos protestando es bastante dura. Y las leyes muy permisivas, compañero. Yo no digo que no tengamos que a lo mejor nos den palo o garrote, pero sí un derecho a la protesta, un derecho a la huelga con determinado tiempo y poderlo hacer sin que nos vayan a recortar palo y garrote porque estamos protestando por una cuestión real de nuestra comunidad. Entonces, si nosotros no se vuelve a mirar al campo como un proceso real, va a suceder que el país con el tiempo tendrá que importar arroz, tendrá que importar maíz, tendrá que importar esto, importarlo de acá para poder subsistir, a poder abastecer el consumo local. Y si no cambiamos esa mentalidad, será difícil. Yo creo que para mí va equivocadamente las políticas de gobierno, no de Estado, que esa es también otra diferencia. Diferenciar lo que es una política de Estado de una política de gobierno. Porque aquí cada gobierno que llega trata de implementar su cuestión y no mira lo bueno que pudo haber hecho el gobierno anterior para poderla seguir implementando. No. Viene un nuevo gobierno a rajatabla todo tumbó de lo anterior y los procesos a veces son largos y en 4 años usted no lo puede alcanzar. Peor en el campo, usted sabe que usted siembra una plantita, tiene que esperar 10, 15, 20 años para que la madera le pone en este caso, y la fruta pues 1 o 2 años para que usted comience a producir. Entonces, estos procesos de cambio para la agricultura tienen que ser ya fijados como una política de Estado, no como política de gobierno, porque son los que el campesino, el que está produciendo comida, ya sea a través de la carne, de la leche o del arroz, del azúcar, de lo que produzcamos en el campo, para abastecer a los grandes centros de consumo, no lo miremos ya como una especie de lo último, sino como la principal fuente de un sistema de gobierno como política de Estado, no como política de gobierno, para poder avanzar. Entonces, si no miramos esta cuestión y ya creo que va a ser duro que un nuevo gobierno llegue y cambie esto de la noche a la mañana, porque enseguida saltarán los derechos humanos, saltarán esto, saltarán lo de acá, lo demás acá, y no dejan, por Dios, avanzar. En este rato el agricultor, el dueño de una propiedad se encuentra como un poco amarrado, como un poco
atascado en seguir avanzando porque ya no, la juventud de ahora no quiere trabajar. Y eso es lamentable. Y no lo digo porque me da la gana, lo digo porque lo estoy viviendo como experiencia, porque tengo una propiedad en el campo. Don Richard, sí se le escucha esa molestia, esa indignación y sobre todo esa crítica constructiva de las acciones que se tienen que mejorar, y yo coincido en muchas cosas con usted. El tema de la preocupación está latente. Los jóvenes actualmente no tenemos ningún tipo de interés en mirar hacia el campo porque estamos más focalizados en lo que nos venden a nivel digital, que es el dinero, que es el carro, que es esto, que es lo otro, pero no estamos viendo calidad de vida, no estamos viendo cómo nos alimentamos, no estamos analizando las políticas públicas en tema ambiental, en tema de agro, en tema ganadero, porque es lo que nos permite. Ni siquiera nos preocupamos por la calidad de agua que consumimos, y esto es muy preocupante. Usted ponía en manifiesto algo que es latente y le sucedió a Venezuela. La historia de Venezuela es que ellos llegaron a un punto donde incluso exportaban hasta el pan diario de cada día en el desayuno. Y si nosotros no nos preocupamos y no comenzamos a mejorar la cadena productiva del país, las acciones o a donde nos dirigimos está ahí, porque son ejemplos que para bien o para mal están latentes ahí y que nos debe llamar la atención. Dice que es de sabio no cometer los errores de otros y aprender de los propios. Entonces ya en la parte final sería importante que usted nos dé sus conclusiones y las puertas abiertas para seguir analizando estos temas, porque el tema es muy interesante, y más aún lo que usted menciona en el tema de seguridad. Cuando usted dijo estamos infestados en el tema de las sustancias sujetas a fiscalización, de la droga, a mí me genera mucha preocupación. Y este es un tema que podemos analizarlo en otro espacio. Antes de que se despida y el mensaje final de don Richard, hay una intervención en la página de Facebook. Dice Corina Márquez: buenos días, felicito al señor Richard Intriago, excelente comentario. Ahora sí, don Richard, en la parte final, y como decía nuestra compañera y le pedía justamente un mensaje final. Bueno, gracias Roberto Tanya, y a la persona que mandó el mensaje. Mire, yo tengo cortito. Anteriormente el joven se levantaba a las 5 de la mañana. El joven de ahora no. Ya usted tiene que levantarlo. Nosotros nos levantábamos solitos a hacer las labores que nos teníamos que hacer en el campo. A encerrar los chivos, las vacas, a ordeñar animales y todas estas cosas. Ahorita ya eso se ha perdido. Lamentablemente, pues ya estamos llegando a un punto de inflexión en la que si no le ponemos bastante seriedad a este tema, el país se va a convertir en un país importador de todo lo que tengamos que consumir aquí, porque no nos va a alcanzar lo que tengamos que producir para nuestro consumo interno. Pero entonces, lo que dijo Tania, ¿no? Tenemos tantos ejemplos de vecinos que si no pones tu barba a remojar, ¿cómo es que dice el refrán este? Si ves la barba de tu vecino a rasurar, pon la tuya a remojar, ¿no? Así algo así el refrán, para poder cambiar esta situación. Entonces, si no vemos ya al campo como una estructura futurista y cambiar muchísimos aspectos, no vamos a avanzar. El país se va a estancar en ese aspecto muy, muy, muy serio. Yo quisiera comentarle a ustedes que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería sigue con estos temas de paquete tecnológico, todavía se lo están ofreciendo. Nos obligaron y nos están obligando a asociarnos porque dicen que la asociatividad es mejor que estar solos o individualmente trabajando por algo. Y los hemos hecho, pero aún así todavía tenemos tantas trabas que el mundo político desgraciadamente también entra en estas instituciones, que no debe ser así, pero que también entra, y que muchas veces muchos dirigentes lo ven como un trampolín político para llegar a un fin de una candidatura o llegar a una función pública. Es bastante triste. Pero finalmente, para terminar, yo sí quisiera pedirles a los señores candidatos, 16 que tenemos en este rato, que le pongan el ojo al campo, que le den la seguridad necesaria, que no es que no totalmente la acabemos, pero por lo menos si es 100%, solamente llegamos a tener un 10% de robo, bueno, ya sería un poquito más aceptable, que nos den la suficiente, no que nos regalen, por Dios, porque el hombre del campo, el viejo joven del campo, del hombre trabajador del campo, no quiere que le regalen, que le den la facilidad de decir, bueno, denme un préstamo, pero que me den un préstamo que lo pueda pagar. Que hay una protección de precios. Miren, en Alemania hubo una protesta hace como unos 6 meses atrás en la que los agricultores salieron y cerraron con las vías principales de algunas ciudades de Alemania con sus tractores agrícolas porque los precios de producción de ellos
para entregarlos a los centros, a los grandes centros de consumo, no les daba. Y pues salieron a protestar. Y en los Estados Unidos, por lo que he podido investigar y ver, se subsidia mucho. Y se dice, bueno, señores, el país quiere trigo de 100.000 hectáreas, 100.000 hectáreas se siembra y no se siembra más, porque eso nos da el abastecimiento suficiente para el consumo interno. Pero aquí en este país, vi que hay una ley que la cadena productiva en el país, que ya está puesta a consideración de la Asamblea General para que la aprueben o no, en la que los camaroneros pidieron una vez, señores, ya no, por Dios, ya no creen más camarones en el país porque tenemos demasiada producción y tenemos un precio demasiado bajo. Ya no nos matemos entre nosotros mismos. Así mismo tiene que hacer con el agricultor. Si el país necesita 100, 200, 500 toneladas de maíz en el año, eso pongámonos, y cuando los precios estén bajos, ahí intervenga el gobierno, subsidie. Y hay subsidio en este país, porque estoy impuesto por tantas cosas. Venga y subsidie la comida para que el hombre de la ciudad, aquel que vive de la burocracia, no nos maltrate, por Dios, porque yo he visto mucha gente que vive de la burocracia, que se gana un sueldo de $2,000, $3,000 mensuales, versus el campo que usted gana 480, $100 por semana, o por 200, o 150 por mes, y usted va a vender su producto y ese hombre le diga, oiga, eso está carísimo, pero eso no ve el esfuerzo que es usted de tener 3 meses, 4 meses para sacar su producto al campo, y que usted le quiere pagar lo que usted le da la gana porque usted es un burócrata y que se gana esa cantidad de dinero y que usted es importante. No puede ser, no puede ser. Eso tiene que acabarse. Al agricultor hay que mirarlo, al ganadero hay que mirarlo no con ojos de piedad, hay que mirarlo con ojos de producción y productividad en el país. Si no, no tendremos comida aquí en este país y tendremos que importar. Muchas gracias a ustedes, compañeros, y espero que estas pequeñas opiniones pues valgan de algo para quienes tengan poder de decisión, cambiar lo que tenga que cambiarse y no regalarnos las cosas, porque eso es lo que no queremos. Queremos que nos den facilidades para trabajar, que la tecnología llegue al campo, está bien, que el asesoramiento técnico debe ser un poco permanente, que la semilla debe ser también un insumo que debe ser un costo razonable para poderla comprar, pero no lo tenemos, todo está claro, entonces no podemos estar así. El país tiene que tener otra visión de sus entes políticos para poder avanzar en este aspecto. Muy bien, don Richard, aquí podría decir, cuando dicen palabra de gallero, acá no palabra de gallero, palabra de hombre agrícola y hombre de campo, que los comerciantes son los que quieren pagarle a precios irrisorios mientras el agricultor tiene que pasar un proceso. Gracias, Richard. Perdón. Usted no se puede regresar con sus productos al campo porque se le pierden. Claro. O sea, y tiene que llegar con dos sacos de tomate y volverse a regresar, y usted, si usted no vive de eso, usted tiene que venderlo, así sea lo que le pague. Si usted regresa con eso, usted tendrá que comer tomate todo el resto del tiempo hasta que se le acaben. Ok, listo. Richard Intriego pasó por los estudios de Radiovisión a través de la vía Zoom. Oiga, don Jimmy López dice